buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles en esta semana de 30 años innovando con experiencias digitales y a distancia. Hace 30 años, en 1989, el Tecnológico de Monterrey empezó sus programas de posgrado con maestrías satelitales. A partir de ese momento, nuestra institución ha sido pionera, implementando tecnologías para crear experiencias digitales que alcanzan a todos los rincones de México y del mundo. Como parte de esta celebración, preparamos con las escuelas nacionales una serie de conferencias magistrales que se llevarán a cabo durante esta semana. Estos contenidos han sido diseñados especialmente por nuestros colegas de las escuelas, a quienes agradecemos de antemano su apoyo y colaboración para compartir algunas de sus experiencias digitales más significativas. Los invitamos también a visitar el sitio conmemorativo en el URL innovacioneducativa.tec.mx/30ed para que conozcan el resto de nuestra programación de la semana y que puedan conocer y recordar esta historia a través de la galería de materiales que ahí se presentan. También los invitamos a compartir sus comentarios, fotos y videos a través de sus redes sociales con el hashtag 30edtech. A continuación, y entrando en materia, agradecemos muy especialmente a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que nos impartirá la conferencia titulada "De la célula a la persona, la tecnología centrada en el paciente". Y damos la bienvenida a la doctora Silvia Olivares, quien será nuestra moderadora de esta sesión. Muchísimas gracias, Silvia. Adelante. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Quiero presentarles al grupo de colegas que me acompaña. Es un grupo multidisciplinario que tiene mucho talento y unas experiencias extraordinarias que el día de hoy les queremos compartir a través de estos años que la Escuela de Medicina ha incursionado de diferentes maneras en diferentes modelos tecnológicos. Primero les quiero presentar, que aquí me acompaña, la profesora Rosa del Carmen López. La profesora Rosa del Carmen es profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Departamento de Ciencias Básicas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Después les quiero presentar al doctor Ricardo Treviño, también profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Departamento de Ciencias Básicas. El profesor además es egresado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y nos puede compartir parte de su experiencia no solamente como profesor, sino también como estudiante. Bienvenido. Buenos días, Silvia. También nos acompaña el profesor Gabriel Vargas Duarte, también de nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. El profesor es además director de la especialidad de pediatría, nos acompaña él también como egresado de la escuela y además él ha participado fuertemente en algunos procesos con tecnología. También su experiencia clínica nos puede ayudar a entender esto de la tecnología. Y por último les quiero presentar a José Juan Góngora. José Juan, él es líder, experto en temas de evaluación y bioestadística. Apoya transversalmente a diferentes departamentos de la escuela y también ha incorporado diferentes modelos de innovación que nos ha permitido entender y comprender mejor cómo se desempeña nuestra escuela. Gracias. Antes de bienvenidos todos. Creo que es muy rico lo que traen para compartirnos el día de hoy y antes de empezar quisiera darles como una breve introducción a algunos de los temas que nos representan como escuela. Si me ayudan con la presentación, el nombre que le dimos de la célula a la persona pues es un poco porque, aparte de que lo que les vamos a compartir el día de hoy, partimos de presentaciones de cómo se enseña a los alumnos a conocer el cuerpo humano desde la célula, hasta entender al paciente como un ser humano integral y como una persona. Entonces por eso le denominamos la tecnología centrada en el paciente, porque toda la escuela, su propósito es abocarnos a ese propósito tan fundamental. Entonces, somos una escuela, nos consideramos una escuela muy activa en cuanto a temas de innovación y tecnología. Hay aquí por una frase: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Por esta razón nosotros nos hemos comprometido a estar evolucionando en temas de educación médica. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en un mundo global que está cambiando continuamente, cada vez más aceleradamente.
Tenemos nuevas generaciones, por primera vez ahora con nuestro modelo Tech 21 estamos recibiendo a los alumnos de la generación Z o Centennials, los cuales también traen una serie de experiencias diferentes y que los ha forjado de una manera distinta. Por supuesto, técnicas modernas de aprendizaje desde muy diferentes ámbitos, estrategias de incorporación de esa tecnología que además se suman a la idea de aprender distinto y por supuesto esa tecnología aplicada en educación. Esto además estamos, les comentaba, en un modelo de aprendizaje centrado en el paciente que busca precisamente innovar en los procesos académicos actuales, centrándose primero en la persona, que es el paciente, y también podemos aportar cierta tecnología sin olvidar estos principios fundamentales. El aprendizaje centrado en el paciente se refiere a un modelo formativo que busca entender al paciente como persona, considerando su individualidad, estructura de significados y contexto, desde las perspectivas humana, biomédica y de gestión, para atender sus necesidades de forma integral y generar el emprendimiento de cambios innovadores que favorezcan su realidad y la de aquellos en condiciones equivalentes. De forma gráfica, este concepto, bueno, está en este libro de aprendizaje centrado en el paciente, de la editorial Médica Panamericana, y tiene una serie de principios, son 7 principios centrados en el paciente, para abordar su realidad desde diversas perspectivas. Son 4 perspectivas: la humana, la biomédica, la de gestión y la de emprendimiento, el cual favorece el desarrollo de la competencia clínica del estudiante para derivar acciones a través de las fases de atención clínica, que estas fases son conocimiento del paciente, diagnóstico, intervención y su seguimiento y contribución. De esta manera, en el modelo Tech 21 incorporamos varios ejes en nuestros programas de salud, empezando por la atención centrada en el paciente. Hacemos más énfasis en cuestiones de prevención y bienestar integral, el profesionalismo como identidad, que si bien había estado o ha estado presente en todos los programas académicos y planes de estudios anteriores, pues ahora le damos el término o el concepto de identidad con mayor profundidad. La innovación y tecnología en salud, que es lo que nos reúne el día de hoy, y bueno, buscar que nuestros alumnos tengan liderazgo para mejorar nuestros sistemas de salud. Entonces, queremos compartir nuestras experiencias hablando de cada uno de estos ejes, conceptos, ideas que son muy importantes para nuestra escuela. Y aquí le quiero empezar con los proyectos y las experiencias que nos puede compartir la profesora Rosa del Carmen López, para explicarles y tratar de compartirles de una mejor manera lo que hemos desarrollado en este proyecto de la profesora. Hay un video que les queremos compartir el día de hoy, donde se reflejan algunas de estas vivencias. Gracias. ¿Has imaginado cómo nuestras células obtienen la energía para funcionar? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de obtención de energía? ¿Cuál es la función de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa? ¿Qué papel juega la mitocondria? Muchas gracias. Adelante. Les voy a compartir algo de la experiencia que hemos tenido en implementar actividades inmersivas para estudiar elementos muy básicos, donde se habla de electrones, de protones, lo cual es todo un reto para estudiantes del área de la salud. El título de este trabajo lo hemos llamado Cadena Transportadora de Electrones, un viaje a la mitocondria, utilizando una actividad inmersiva. En el pasado, cuando estudiábamos este tipo de conceptos, de contenidos, nuestras herramientas han sido utilizar esquemas sencillos, como el que estoy presentando enfrente. Son esquemas planos en los cuales vamos explicando paso a paso lo que sucede en un proceso. Esto para el estudiante resulta bastante complicado porque es dinámico. Hablamos, reitero, de electrones y de protones, algo sumamente pequeño y difícil de imaginar. Siempre hemos intentado hacer esto cada vez más claro, cada vez más sencillo, y con el paso del tiempo hemos podido recurrir a esquemas de mayor colorido, más simplificados o fáciles de entender, pero aún así esto resulta
difícil porque, reitero, es un proceso. Así que intentando hacer menos árido y llegar con mayor facilidad a los estudiantes, hemos involucrado diferentes estrategias, por ejemplo, recursos digitales. La gamification ha sido uno de nuestros intereses y para hacer recordar los contenidos, pues hemos hecho uso de quizzes como los que podemos utilizar con Socrative a manera de competencia entre los estudiantes. Hemos buscado otras estrategias adicional a esto que ha implicado juegos literalmente, como este que pongo en la pantalla, que es un memorama donde enlazar conceptos le ayuda al estudiante a recordar y a hacer más amigable la temática. Sin embargo, a pesar de que esto es entretenido, divertido, la parte de entender el proceso sigue siendo un gran reto. Si adicionamos a esto lo que decía la doctora Olivares, de tener una generación cada vez más acostumbrada o más digital, más demandante, regularmente ellos están muy a la expectativa de que los conocimientos lleguen en poco tiempo y además nuestro gran reto TEC 21, donde el tiempo es corto para abarcar diferentes temáticas, pero sobre todo para comprenderlas. Con este sentido nos embarcamos en una aventura junto con todo el grupo de Gaby para el diseño y la implementación de la cadena transportadora, pero como un proceso, como algo inmersivo. Utilizamos el espacio que está diseñado en Aulas 2, que tiene en la parte central 4 visores con computadora, perdón, pero las cuestiones técnicas no van a ser lo mío, y alrededor diferentes lugares de trabajo. En este pudimos disponer de 4 visores inmersivos, interactivos, y 4 más, como los que se presentan en la parte de abajo, que simplemente es un visor. Diseñamos actividades en las cuales nuestros grupos se sumergieron en este espacio. Logramos tener grupos de 30 o más estudiantes de manera simultánea trabajando para comprender estos procesos, y para poder lograr eso con 30 o más, teniendo únicamente 4 visores y 4 interactivos, pues lo que hicimos fueron trabajos en equipo. Estos trabajos en equipo implicaron que los estudiantes se complementaran entre ellos y tomaran diferentes turnos ante un recurso que dura menos de 10 minutos. En total, la actividad completa de aprendizaje llevó entre hora y media y no se utilizó tiempo de aula para explicar este proceso. Se utilizaron únicamente los espacios digitales y algo de reforzamiento sobre ellos. Dentro de las cosas muy interesantes que encontramos en esta implementación es que los estudiantes en pocos minutos eran capaces de explicarle a sus compañeros el proceso, sin haber tenido previamente una sesión sobre el tema. Para los profesores que estamos en las áreas básicas sabemos perfectamente que estos temas son de los más retadores, de los más difíciles de entender, y tener a la disponibilidad un recurso que nos permita abordarlos nos facilitó el aprendizaje de los estudiantes. Para determinar los efectos que teníamos sobre él, en los 3 grupos, reitero, de más de 30 o más estudiantes, hicimos un pre y un post test sobre la temática, y en los 3 grupos encontramos un incremento del entendimiento sobre este tema superior al que se tenía previo a la actividad. Hemos cuestionado acerca del sentir, el parecer sobre la actividad, y dejando una pregunta completamente libre en ¿qué te pareció la actividad? Una palabra muy frecuente fue entender y aprender entre las frases que ellos señalaron. He seleccionado 2 frases que encontré, 2 pensamientos que encontré sobre lo que quisieron compartir respecto a la actividad. En ambos casos, los estudiantes expresan el gusto que tuvieron por ella y el entendimiento que tuvieron sobre el proceso.
La mayoría de ellas, obviamente no las he puesto aquí porque son muchísimas, refieren lo visual, lo inmersivo, el aislarse de lo que estaba alrededor y en poco tiempo haber comprendido un proceso en el cual sin los recursos visuales era difícil de imaginar. Entonces estamos realmente muy contentos de los resultados que ahora hemos obtenido con esta experiencia. La vivieron 98 estudiantes del modelo TED 21 y el tiempo que utilizamos por cada grupo fue aproximadamente entre hora y hora y media y estamos en expectativa de volverla a vivir dentro de una semana. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Creo que experiencias como esta creo que son satisfactorias de acuerdo a los resultados, no solo para los estudiantes, sino es muy agradable escuchar a los profesores contentos con el ejercicio. Sí. Me parece bastante impresionante que una experiencia que en una hora, el proceso de una hora para tratar de comprender algo tan abstracto, algo que difícil de imaginar y que a través de estos procesos vemos un cambio en también, además de las actitudes y la motivación, en la estructura o la infraestructura física, o sea, el espacio, el ambiente de aprendizaje cambia radicalmente a lo que es un aula tradicional. Y bueno, con eso también se inspira para poder trabajar de una manera distinta, porque entonces el espacio nos facilita una interacción diferente entre los alumnos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Ahora le voy a dar la palabra para que nos comparta al profesor Ricardo Treviño. El profesor también nos está acompañando desde hace varios años. ¿Cuándo te graduaste de la escuela? No empiecen, por favor. Okay. En el 88 terminamos la carrera y en el 89 el servicio social. Perfecto. Oye, Doc, pero entonces sí, estamos celebrando en el Tecnológico 30 años de educación digital. Cuando entraste a la escuela de medicina, pues todavía no estaban esas tecnologías. Yo tenía 2 hermanos estudiando computación y ellos mencionaban, acaba de llegar el primer macrocomputador o tenía algún nombre en especial y eran de tarjetas perforadas, ya se imaginarán. El TEC tenía la iniciativa, pero todavía había muy poco. Lo primero que llegó a la escuela de medicina, hasta donde yo recuerdo, fueron las Macintosh, al hospital, y ya era en los 90s y ya era un gran adelanto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, tenemos por ahí un video que has preparado sobre ahora, pues tu función o tu rol como profesor, pues ha cambiado, digamos que de lo que viviste como alumno, ahora lo que vives como profesor. Entonces vemos y corremos video para que nos compartas tu experiencia. A través del apoyo de Fondo Novus, se generó una aplicación móvil que genera casos médicos a los estudiantes de medicina de nuevo ingreso. Usando gamificación, los alumnos aprenden de anatomía y fisiología principalmente. Actualmente se tienen 300 casos en plataforma y esta es actualizada constantemente. Cada uno de los casos cuenta con una retroalimentación detallada que conduce al estudiante hacia nuevos temas de aprendizaje. Como ustedes pueden ver, no es nada, digamos, extraordinariamente tecnologizado, si se puede utilizar el término. Simplemente como profesores siempre tuvimos esa inquietud. Nosotros como alumnos veíamos que teníamos nuestros cursos. Voy a hablar específicamente en Ciencias Básicas, que es donde yo estoy y es donde está esta aplicación dirigida. Ciencias Básicas siempre fue un área, pues vamos a llamarle gris, en el que los alumnos aprendíamos muchas situaciones, muchas cuestiones que tienen que ver con la biología, como la doctora Rosa del Carmen nos enseñó, ese tipo de cosas, más sin embargo el paciente estaba aislado, no había ningún contexto en el cual pudiéramos aplicarlo, y los maestros decían que sí que era normal que aprendiéramos las cosas que en un futuro les íbamos a poder aplicar. Con el paso de los años, desde que empecé a dar aquí clases también, veíamos que no era necesariamente lo correcto. Lo correcto era que desde el primer día de clases el alumno aprendiera cosas que las pudiera aplicar, que pudiera explicarle a alguna tía, a alguna vecina, algo que tenía que ver con ciencias básicas, estaba perfectamente bien, y eso motivaba a los mismos alumnos a seguir estudiando, ¿sí? El aprendizaje móvil, que en todo caso es lo que es una tendencia, probablemente ustedes la conocen mejor que yo, pero si tenemos alumnos centennials, que ellos van a tener en su mano siempre un aparato, ¿por qué no utilizarlo como parte de su aprendizaje? Cuando decíamos nosotros, por favor muchachos, de tarea van a hacer esto, lleguen a su casa, siéntense y pónganse a leer,
Probablemente estábamos pensando en nosotros cuando éramos estudiantes. Han pasado muchos años y no es tanto eso, sino que la tecnología cambia y actualmente esa gran pelea de que si el celular se debe permitir o no en el salón, yo no me voy a meter, pero creo que ustedes pueden tener una idea muy clara. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, pero en un alumno universitario definitivamente que es un apoyo y hay que aprovecharlo. Eso fue nuestro pensamiento. Cuando Novus hizo una de sus tantas solicitudes de proyectos, pues lo comentamos que los casos que habíamos aprendido como docentes, tanto míos como de colegas que les estoy muy agradecidos porque me decían, oye, a mí me pasó un caso así, lo puedes tú redactar en forma de un caso con aplicación de ciencias básicas, es lo que siempre voy a recalcar, con ciencias básicas aplicadas a la clínica o al revés, porque son dos áreas de la salud que normalmente se separan y no deberían, ¿sí? Entonces, la palabra gamificación, aprendizaje móvil venían mucho y decíamos, lo que les acabo de comentar, el inicio de las ciencias básicas, pero de las ciencias de la salud se caracteriza por una gran cantidad de material, mucho material. Se imaginarán que es el área de la salud que más ha crecido. En la misma cantidad de tiempo los alumnos tienen que aprender muchas más situaciones o más profundidad en los temas que nosotros como alumnos teníamos que aprender. Es el mismo tiempo, ¿sí? Y contextualizar los contenidos, o sea, que fueran casos, situaciones que le dan significado y a su vez le dan aplicabilidad, eso siempre va a ser muy, muy útil para los alumnos. Un alumno en el cual le damos una situación básica en un contexto clínico lo va a recordar más tiempo, no lo va a olvidar, máxime si es parte de sus actividades diarias en el salón. Y la repetición, teníamos un maestro, el doctor Gabriel, no me dejará mentir, el doctor Jesús Guerra Medina, y tenía muchas frases, era una persona muy agradable. Él nos decía, la repetición es la madre de la enseñanza, probablemente sea algo demasiado sencillo, alguien quisiera ahondar más en eso, en técnicas de aprendizaje, pero la repetición en ciencias básicas es útil, hay que repetirlas y muchas veces dicen, ya me lo sé maestro, ya no me pregunte lo mismo una vez más, qué bueno, ya llegamos a la meta. Que sea reiterativo, esto es muy útil y si lo tienen en su celular y lo pueden repetir las veces que sea necesario, sentíamos que era un apoyo, no en el salón, sino en el momento que el alumno quisiera, ¿sí? Y entonces, les repito, como nosotros aprendimos en los años 80, dependíamos mucho de la memorización. Se dice, y no es ningún secreto, que el alumno que tenía mejor memoria le iba a ir mejor en los exámenes. No necesariamente eso era bueno, pero era lo que se podía medir, lo que se podía premiar, entre comillas. La contextualización no se consideraba. Eso lo vas a aprender en clínicas, decían. Eso lo vas a aprender en tu internado. Oigan, faltaban entre 3 y 5 años para llegar a nuestra fase clínica. Faltaba mucho tiempo y uno decía, bueno, si así son las reglas no hay ningún problema. Y memorizar, ustedes saben, terminaba fácilmente en olvido. Y nos decían, claro, a mí también se me olvidó, lo vas a tener que repasar después. No sé ustedes qué opinen, pero estudiar algo para que se te olvide no tiene ningún sentido. La idea era que esto fuera algo más, tuviera otra manera de presentarse. Entonces, la aplicación es algo relativamente sencillo para ustedes que saben mucho más de tecnología que yo, pero viene siendo una abreviatura de contenidos interactivos didácticos, lo cual es una mentira, ¿verdad? Porque en realidad es un agradecimiento personal al doctor Ángel Cid, que fue profesor de nosotros y fue pues, un mentor para mí en un momento dado, pero pues nos buscábamos una aplicación con un nombre cortito, que se les quedara fácil a los alumnos, ¿sí? Entonces la presentación simplemente es una aplicación que todos los alumnos que sean del TEC de Monterrey, de cualquier campus, pueden acceder y lo van a usar las veces que quieran. No lo hemos abierto a otras universidades, no, pues es un proyecto Novus, más sin embargo pues está considerado en un futuro, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde el alumno entra, si ustedes se fijan, pues te da dos opciones, ir directamente a los casos, tenemos 300 casos en 9 diferentes categorías, pero también te puedes decir, no, yo nada más quiero una sola categoría, quiero puros casos de, vamos a decir, cardio, de corazón, de riñón, de pulmón, inclusive hay unos que le pusimos humanidades médicas, que no son casos de medicina propiamente, sino de situaciones en la cual la persona, el paciente tiene alguna situación que debemos ayudarle, algunas cuestiones de historia. Sí, hay nada más para recordar, hay un fragmento de un poema de Manuel Acuña, ese que fue un estudiante de medicina el siglo pasado y que, bueno, terminó suicidándose, una persona muy romántica, pero es frente a un cadáver, es un poema muy bonito, que es la primera vez que está un estudiante de medicina frente a un cadáver y las impresiones que les da. Entonces les damos un pequeñito recorrido por la vida de Manuel Acuña, sentimos que es algo importante también para los alumnos de la salud, ¿sí? En la parte superior, si ustedes ven del lado derecho,
donde estoy yo, más o menos, viene el nombre de una persona. En este caso es el doctor, hasta donde yo me acuerdo, si no lo alcanzo a ver, es el doctor Díaz, ¿sí? Omar Díaz de la Garza. Hay 20 niveles en SID. Conforme el alumno va llevando aciertos, cada vez se le piden más aciertos para llegar a un número de niveles, para subir de nivel, insisto. El nivel 20 es el doctor Ángel Cid. Cada uno de ellos es una persona importante para la historia de la Escuela de Medicina. El doctor Omar Díaz de la Garza, en paz descanse, fue un gran director del área de terapia intensiva del Hospital San José. Y es nada más una observación, yo no tengo ninguna agenda aquí política ni nada, pero el Tecnológico de Monterrey es muy duro para nombrar salones o nombrar aulas que tengan que ver con los diferentes maestros. Esta es una manera pequeñita de hacerles un homenaje. Sí. Si ustedes se fijan también, aquí está el caso, aquí está un pequeño caso con una pregunta y opción múltiple, que es la manera más práctica que podemos evaluar. Allá arriba están las diferentes categorías, les mencioné que eran esas 9, ¿sí? Las diferentes categorías que un alumno puede escoger. Yo siempre al principio lo tuvimos, durante un año lo tuvimos que era random, todos queríamos que el alumno aprendiera de todo un poco, pero una retro de los alumnos fue… doctor, si vamos a tener examen de tal tema, nos servirá mucho que fuera ese único tema que estuviéramos repasando, y fue cuando hicimos la última actualización. ¿Sí? Y entonces, después de la pregunta, si podemos hacerlo un poquito más, alejarnos, después de la pregunta tenemos la retroalimentación. La retroalimentación, que a mi juicio es la parte más rica de esto. Nos sentamos a explicarle al alumno, como cuando estamos inspirados en el aula y les explicamos muy bien a los alumnos un concepto. Bueno, nada más se lo redactamos. Una explicación completa, detallada, con todas las situaciones en que yo creo que el alumno pudiera no entender, se lo trato de explicar, ¿sí? Hacemos énfasis poniendo mayúsculas y en algunas veces ponemos alguna liga donde el alumno puede entrar, ¿sí? La parte de arriba nada más para que vean que también podemos, el alumno tiene un área en donde puede ver cuántos casos ha contestado, cuántos aciertos, el promedio de aciertos en general y los aciertos en los últimos casos. Esta es la parte de gamificación, si ustedes gustan, está muy mejorable, no lo niego, pero en un momento dado se puede trabajar en ello para que el alumno sepa que está en competencia con otros alumnos, si pudiera ser el caso, ¿sí? Y la parte de abajo es nada más la lista de los alumnos que hemos estado teniendo. Cada alumno se registra, se graba cuántas veces ha entrado. Tenemos en la lista más alta, en el Salón de la Fama, a Josué Elías, que 6,092 veces ha entrado a revisar casos. Nada más que hay una situación que solamente el 26% de las veces le atina. Eso quiere decir que no lo está leyendo muy bien los casos. Sin embargo, hay otros alumnos que tienen mucho más alto índice de aciertos. Eso sucede cuando el alumno revisa. Sí, la verdad es que Josué Elías, pues fue cuando hicimos una competencia. Sí, yo lo tengo que probar. Hicimos una competencia en la que los ganadores iban a ganar pizzas y él pues ganó porque se metió 6,000 veces, pero bueno, eso es otra plática para otra ocasión, ¿sí? El valor agregado, creo que al menos en lo personal, el valor agregado es el aprendizaje ocurre en su celular o en su computadora o en su aparato móvil, como gusten. El alumno va a controlar el tiempo que estudia, el horario. Recuerden que los alumnos, si nosotros tenemos horarios bien diferentes, pero te dicen, cuando estoy lavando ropa, doctor, es cuando estoy revisando SID. Esa hora no la pierdo, lo tengo en mi celular. Muy bien, estoy pensando en un estudiante foráneo probablemente que va a lavar ropa a algún lugar en especial. La retro es detallada y completa, que es lo que siempre nos han exigido los alumnos o nos han solicitado, que le demos retro en el momento y bien. La repetición, ya dijimos, la iteración, hay que estar repitiendo. El alumno va a decidir qué temas, en este caso, como les mencioné que hicimos ese cambio, y muchos de los casos, de veras muchos, fueron aprendizajes únicos, que les he ido a pedir a compañeros míos que me dicen, ya no estés molestando, ya te pasé los casos que más me impactaron en mi vida, porque esos casos los redactamos y los ponemos. Casos que fueron aprendizajes únicos, fueron vivenciales, los ponemos ahí y es parte de lo que los alumnos pueden aprender. Sí. Ya estamos terminando. La implementación pues ha sido buena, pero no voy a negar que puede ser mejorable. Al hacer la parte de la evaluación mejoró un poco. Yo creo que no es ético que lo implemente yo en un curso porque es mi proyecto. Se lo solicité a los maestros y tenía muy poquito nivel en cuanto a la ponderación, pero la hemos usado cada vez un poco más y ha ido mejorando. Se piloteó el año pasado, en enero a mayo de este año, y vimos que los que usaban SID tuvieron mejor nota en el examen final. Eso fue lo que medimos.
estadísticamente significativos a ese grupo de 17 alumnos que tuvieron más de 200 casos y más de 50% de aciertos. A ellos los medimos contra el grupo en general de controles y tuvieron mucha mejor calificación. Pudiera ser un inicio, pudiera haber otros factores, más sin embargo vemos que esto promete, ¿no? Y en TEC 21, cuando empezamos y tienen estas dos materias, que es anatomía y fisiología, las tienen como parte de su currículum, les está gustando. Apenas llevamos 5 semanas, pero han dicho los alumnos que les está sirviendo bastante. Y el futuro cercano, no es mi fuerte futurear, me gustaría, pero al terminar la fase inicial, vamos a ver los resultados. Pensamos que nuevas versiones pudieran aumentar la gamificación, que sea mucho más divertido. Tenemos alumnos Centennial, se tienen que divertir mientras aprenden, ¿sí? Que tengan muchas ligas interesantes, que se pueda el alumno directamente pasar a la liga, porque actualmente es un proceso de 3 pasos, ¿sí? Que vengan quizzes dentro de la aplicación, ahorita no lo hay, videoclips de preferencia hechos por nosotros. Sí, tenemos 300 casos, nos han tomado un par de años, bueno, pues queremos llegar a 1000, creemos que es un número cercano a lo necesario para que el alumno pueda decir tengo de todos los temas se manejan muy bien. Pasar de ciencias básicas, y eso se lo encargo al doctor Vargas, a clínicas o preclínicas, pudiera ser que esto vaya, porque las preguntas actuales son de ciencias básicas, pero pudiéramos tener otras aplicaciones. Y hacerla pública para beneficio de otras universidades, pues, ¿por qué no? En su momento dado, cuando nos dé luz verde, podríamos hacerlo, ¿sí? Y terminamos. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Creo que se recuperan a través de este proyecto diferentes situaciones. O sea, por un lado, acercarse al alumno por otros medios, en un sistema que es bastante autodirigido. O sea, el alumno va decidiendo en qué temas, hasta dónde llegar, cuántos, etcétera. Digo, vemos extremos en las respuestas que pones ahí de gente que se metió todas las veces que quiso, y bueno, esa libertad creo que es algo que se aprecia, esa libertad de aprendizaje. Por otro lado, veo que, bueno, pues es una plataforma en línea que se puede llevar, trasladar, entonces esta parte de portabilidad pues también es bastante útil. Y el hecho, yo creo que lo más valioso es conectar con el tema de los pacientes. O sea, esta liga entre lo básico y lo clínico, que pues siempre ha sido como una especie de divorcio entre la educación, y luego de repente los clínicos dicen, oye, es que eso no te lo enseñaron bien. Y luego regresan, no, es que eso sí se lo enseñamos bien. Entonces esta dualidad de discurso, creo que con la tecnología que hoy nos comparte se puede acercar. Muy bien, entonces ahora vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Vargas. Gabriel Vargas también es egresado de la Escuela de Medicina. Creo que él también nos puede compartir algo de sus experiencias de diferencia entre cuando eras estudiante, Doc. ¿Cómo era diferente con lo que ahora son tus estudiantes? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Segundo, yo salí 2 años después que Ricardo. Soy más joven que Ricardo, lo cual es evidente, ¿verdad? Es evidente. Pero bueno, realmente nosotros somos la generación más chiquita de la Escuela de Medicina, éramos la 7ª generación y éramos 11. Entonces, estando en un entorno clínico o en un entorno, los primeros años en ciencias básicas, pues no había otra alternativa más que estudiar, ¿verdad? Porque te iban a preguntar, podías estar 100% seguro de que te iban a preguntar. Y el modelo de enseñanza era el modelo clásico, donde el profesor se ponía al frente y daba su exposición y tú tenías que leer los libros que comprabas, y aparte tenías que hacer una inversión extra para poder comprar los libros que ahora mis hijas no compran, los tienen o los compran, pero los compran digitales y son mucho más económicos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería así como una experiencia de lo que yo puedo recordar, ¿no? El cargar los tumbaburros y tratar de leer todo lo que venía ahí y tener la clase expositiva y tratar de entender, tal cual lo dijo la doctora Rossi, cosas que te parecían muy abstractas en un libro, ¿no? Hoy creo que hay muchas cosas diferentes que se pueden aplicar y utilizar. Bueno, entonces nos gustaría que nos compartieras también lo que has trabajado, pero ahora desde el lado siendo profesor. Tenemos un video, ¿sí? Adelante. Los escenarios clínicos contienen oportunidades de aprendizaje donde se requiere la participación activa del estudiante en el proceso de atención del paciente. Hoy en día se realizan procesos académicos en los entornos clínicos mediante el uso de tecnología,
Por ejemplo, la entrega de guardia entre dos hospitales usando una conexión sincrónica en tiempo real para revisar los casos clínicos resulta de gran valor para los estudiantes de pregrado y posgrado. Los recursos digitales en la plataforma institucional para su consulta de manera asincrónica le permite al estudiante tener acceso a su material sin importar el campo clínico donde esté de guardia. Le voy a seguir un poquito más. Después de haber terminado la carrera, hice la residencia y terminé finalmente en el 94 la residencia y después tuve 5 años de agente libre, donde no estuve involucrado dentro de la enseñanza. Por alguna razón regreso y entonces regreso como coordinador, después de estar algunos años como profesor, regreso a coordinar la carrera de pediatría, o bueno, mejor dicho, la rotación de pediatría. Y me enfrento a tener pacientes en el consultorio y al mismo tiempo tener que coordinar las calificaciones y las clases de todos los alumnos. Entonces, cómicamente puedo decirles que de repente tenía un bulto así de este tamaño, de evaluaciones de 360 grados de alumnos que habían rotado por diferentes hospitales y que yo tenía que sacar al final del mes o de la rotación la calificación, lo cual me parecía que era una pérdida de tiempo. Y me encuentro también ante otra situación donde tengo que ponerme a revisar exámenes después de haber visto a los pacientes que revisé en la tarde y llegar a la casa a hacerlo. ¡Qué flojera! Pero además tengo que inventar las preguntas y luego se me van a olvidar las preguntas y luego quién sabe cuándo volveré a hacer más preguntas. Entonces, en ese entonces, bueno, el doctor Ángel Cid también, a quien lo considero como uno de los grandes maestros que tuvimos en la escuela, me acerco a él y le digo, Doc, quiero usar Blackboard para poner los exámenes. No, hombre, no lo uses. Había una negación así terrible a la tecnología, ¿no? Pero finalmente me atreví a cargar todo a Blackboard porque en realidad me sirvió más a mí para resolver un problema que yo tenía en cuanto a obtener calificaciones y ese fue el objetivo primordial, disminuir mi tiempo. Entonces eso es una de las cosas que la tecnología me ha aportado a mí, el poder utilizar una plataforma que me ha permitido guardar un banco de preguntas, que me ha permitido obtener calificaciones con retroalimentación de manera inmediata y que finalmente después, más adelante, no sabía todavía cómo resolver ese problema de las hojas de evaluación así. Y surgió la idea de generar una aplicación que hoy utilizamos en clínicas y que gracias a otros compañeros como el doctor César Lucio, que ha sido el líder para llevarlo adelante, pues hizo que esa idea que se nos ocurrió en una junta de pediatría fructificara, ¿no? Que es tener esas mismas evaluaciones automatizadas dentro del celular y que nos ha permitido entonces también tener una calificación más pronta y una retroalimentación al alumno también más pronto. Metido dentro de todo esto, ya me aventé sin la presentación, pero porque creo que fue más interesante hacerlo de esta forma, ahorita voy a pasar rápidamente la presentación, pero metido en todo esto, un día al doctor Jorge Valdés, nuestro decano de la Escuela de Medicina, al que le mandamos saludos. Exactamente, se le ocurre señalarme y decirme, necesito que hagas un curso para preparar a los alumnos para el examen de residencias médicas. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de seguir siendo médicos, seguir siendo pediatras, seguir sacando calificaciones y generar algo que inició otra vez una copia de ese curso que teníamos de pediatría en Blackboard. Se convirtió en un curso para preparar a los estudiantes a aplicar al examen de residencias médicas, es decir, entrar a una especialidad. Y eso con el tiempo ha ido girando y se ha ido haciendo más tecnológico hasta que en la actualidad utilizamos la plataforma Canvas. Y aquí te quiero recalcar que detrás de todo esto que yo estoy diciendo hay un trabajo en equipo dentro de la gente que trabaja en tecnología, dentro de la gente que sabe de enseñanza. Y debo de darles las gracias siempre a Juan Pablo Nigenda, que ha estado como ingeniero detrás de uno, ha sido el brazo derecho para que las cosas se den. Y esa nueva
aplicación o utilización de Canvas la debemos después de estar en contacto Juan Pablo, sus contactos dentro del campus nos llevó a Estela de la Garza, a quien también le agradecemos profundamente que nos haya ayudado a generar un curso que ayuda a los alumnos a prepararse para el examen de residencias médicas. ¿Okay? Creo que son las 3 cosas en las que yo me he dedicado a participar y lo voy a pasar rápidamente la presentación que preparamos. Quiero decirles que trabajamos en un entorno clínico y el entorno clínico no es más que un espacio físico, un escenario donde el alumno tiene que resolver problemas reales en su vida. Es decir, trabajan con los pacientes y al mismo tiempo se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje resolviéndole los problemas reales. Y tenemos un proceso también de entrega de guardias, es otro de los trabajos que hemos realizado, donde ustedes ven ahí, ellos están conectados ahí en la mañana tomando la sesión, viendo a la gente que está en el San José, ellos están en el Zambrano y se está discutiendo un caso, ¿de acuerdo? Entonces, de repente hay pacientes que se discuten del San José, de repente hay pacientes que se discuten del Zambrano y eso enriquece más la presentación, que es a las 7 de la mañana. Están invitados a las 7 si gustan. Bueno, esa es la manera tradicional en que se enseñaba la medicina y entonces hay películas. El otro día estaba viendo la película de una senadora de Estados Unidos que llegó a estudiar licenciatura en Harvard y la mujer llegaba y se sentaba en esas albercas o en esas aulas gigantescas y el maestro tenía una hoja con las fotos de los alumnos para ver a quién le iba a preguntar. Y le preguntaba a la clase, y así era como llegaban con nosotros, y si no habías estudiado no tenías el conocimiento y entonces te iba de la fregada, ¿verdad? Pero bueno, así eran más o menos. Y hemos girado finalmente a todas estas cosas como las mencioné hace rato, el uso de recursos digitales, inclusive el curso que tenemos de preparación para el examen, se hizo un trabajo grandísimo para poder generar libros para que ellos pudieran estudiar libros digitales que están dados también o editados por la editorial del TEC. Tenemos los contenidos, como ya lo dijimos ahí, hemos virado hacia Canvas, las sesiones interactivas, las sesiones académicas que son de pediatría los miércoles, se abren al público en general y se utilizan, no me acuerdo si Facebook Live, y entonces la gente de fuera puede obtener puntos para recertificarse. Y bueno, las otras 2 situaciones son la evaluación clínica, que ya lo dije ahorita, lo hacemos precisamente con esas 2 imágenes que ven allá abajo. Todas esas 3 imágenes son mi celular. Ahí está Canvas y allá arriba está Territorium, que es para poder hacer la evaluación clínica. Y finalmente, bueno, hay otra parte que es la de simulación, que es uso de tecnología para que el alumno pueda resolver problemas planteados de manera simulada y después poder ir a resolver ese problema con pacientes reales, ¿no? Bueno, esa es realmente la imagen de donde están las 2 aulas conectadas, las 2 aulas en el San José en la parte de abajo y en el Zambrano, y ustedes verán, bueno, ahí el tutor del Zambrano no aparece porque es el que nos está ayudando a tomar la foto, ¿verdad? Pero bueno, hay tutores en ambos lugares, ¿no? Y bueno, esas ojeras de la amiga, pues, son realmente las que se presentan después de estar estudiando toda la noche, ¿verdad, Ricardo? Pero la intención es que con mayores vivencias y con mayor uso de tecnología puedas eliminar esas ojeras tan feas que se ven, ¿verdad? No sé si después de haber estado de guardia lo puedas hacer, pero cuando menos no tengas que comerte los libros como teníamos que hacerlo en su momento Ricardo y yo, ¿verdad? Y finalmente, la razón de ser de todo esto es, bueno, resolver y dar una mejor atención al paciente. La tecnología nos lo ha facilitado y bueno, esto hace que haya más experiencias vívidas, presenciales, y que haya experiencias a distancia y permite que sea un aprendizaje más vívido, valga la redundancia, y que de alguna manera haga que sea más perpetuo ese aprendizaje que el alumno tiene. Y finalmente me ayuda a resolver las calificaciones, a mí también, para tenerlas a tiempo, ¿okay? Como inicié. Bueno, veo que hay como una motivación personal por avanzar y por tratar de incursionar en esto de la tecnología para resolver una situación personal, pero además veo que facilita el tema de la escalabilidad, porque si bien yo sé que muchas de estas iniciativas empezaron
a lo mejor en un curso del profesor, a lo mejor en la rotación de pediatría profesional. Hoy muchas de estas experiencias les quiero compartir que ahora funciona para todas las rotaciones, para todas las sedes del TEC. Entonces, pero eso es lo que nos permite la escalabilidad. Digamos que replicar al doctor Vargas está muy complicado, pero replicar esa idea que tuvieron el equipo de pediatría, pues eso sí ha sido posible a través de, bueno, del entusiasmo y de la energía que le han puesto todos ellos. Mencionaste al doctor Lucio, que ha sido súper líder en el tema de la evaluación clínica. Y bueno, pues muchas felicidades por estas grandes aportaciones. Y entonces ahora le vamos a dar la palabra al profesor José Juan Góngora, quien de alguna manera interactúa con todos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un pequeño video para que conozcamos un poquito de sus proyectos. La evaluación es uno de los más importantes pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje orientado al aprendizaje. Es un recurso clave en la toma de decisiones académicas, que decide el avance de un estudiante a lo largo de su vida académica y un componente vital de la educación médica. Esta, como uno de los principales motores educativos a nivel mundial, tiene como propósito que los estudiantes aprendan los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para desempeñarse exitosamente en la profesión. Por ende, aprendizaje y evaluación son dos compromisos que corren paralelos acompañando a estudiantes, profesores e instituciones, ya que, sin evaluación, es extremadamente difícil hacer evidente lo conseguido por un estudiante y, por ende, complica el futuro desempeño de un egresado. Buenos días. Si se dan cuenta, nos acomodaron de manera magistral, estratégica. De aquel lado, en aquella esquina están los que se dedican, bueno, sí, los más viejitos, pero los que se dedican al aprendizaje. Y si se dan cuenta, nos vamos moviendo de aprendizaje de alguna manera como motor de la actividad, a la maestra, que también es aprendizaje como motor de la actividad, la referí. Y como dicen de este lado, empezamos ya con una combinación, por un lado, de aprendizaje, pero también evaluación, de una manera propositiva para lograr lo que se planea. Y a mí me queda la parte más compleja, que es un poco jugar como el diablito y el angelito. El angelito, porque de alguna manera la evaluación tiene que ser parte formativa del estudiante. Y como diablito, porque a mí lo que realmente me interesa como evaluador es los resultados conseguidos mediante el aprendizaje. Si la persona consiguió las cosas con el proyecto del doctor Ricardo o con el proyecto de la maestra Carmen o con los procedimientos del maestro Gabriel, pues qué bien, felicidades, porque a mí lo que me toca es verificar si de alguna manera lo conseguido está ahí. Y para ello tenemos una cierta aproximación a la evaluación desde una perspectiva que tiene que ver con la tecnología. Y para ello, pues comenzamos con la presentación. Obviamente la historia es muy clara y yo creo que todos lo hemos vivido de alguna forma u otra. Antes, aprendizaje y evaluación eran como dos enemigos a muerte. ¿Por qué? Porque de alguna forma el que te quería enseñar no necesariamente se preocupaba por el aprendizaje y el que te quería evaluar pues no necesariamente se preocupaba porque hubieras aprendido. Entonces generalmente nos evaluaban a través de exámenes que eran de alguna forma muy toscos y generalmente eran en papel. El profesor lo revisaba, no sé qué tanta suerte hayan tenido de haber visto alguna vez una palomita verde y también han visto alguna vez una cruz roja para decirte dónde te habías equivocado y dónde habías tenido aciertos. Bastante skinneriano, muy conductual eso de lo rojo y lo verde, pero pues lo llegamos a hacer, digo, de alguna forma uno revisaba exámenes y lo tenía que hacer de esa manera como para impactar en el estudiante. Pero en pocas palabras, pues la evaluación era directa y al grano y les puedo asegurar que desde mi experiencia, no sé la de todos ustedes, pero yo nunca vi realmente alineada la evaluación con la enseñanza y muchas veces nadie se daba cuenta de lo que realmente estamos aprendiendo los alumnos.
Entonces era muy complejo, había claro aciertos, porque pues la mayoría de nosotros nos graduamos de esa forma, pero también había dificultades a la hora de hacer las cosas. Acá en el lado de medicina, yo no soy médico, pero sé que en el lado de medicina se hacían exámenes monstruosos. Me acuerdo que en la uni, yo soy egresado de la Universidad de Nuevo León, entonces me acuerdo que mis compañeros que estudiaban medicina me decían, no, es que ya llegó el examen de anatomía y es donde había que cortar cabezas, ¿no? Y el examen eran 300, 400 preguntas y total, ¿sí? Pero entonces esa era la tradición y creo que sin menospreciarla tanto, pues hay que reconocer el trabajo que ha hecho, porque muchos de nosotros somos producto de ese tipo de enseñanza, de evaluación y de ese tipo de enseñanza. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es involucrar a la tecnología en los procesos de evaluación y para ello tenemos algo que por ahí puede ser interesante para ustedes, que es evaluación a través de tecnología, particularmente computadora. ¿Sí podemos ver la presentación? El presente es que la educación en medicina tiene que garantizar que el estudiante haya aprendido lo que yo le prometí. ¿Por qué? Porque a la hora de desempeñarse en la profesión, tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Una de las formas que hemos tratado de buscar para poder garantizar esto es pues, evaluar al estudiante de diferentes maneras. Obviamente nos interesa mucho que el principal producto de lo que los profesores hacen es el aprendizaje del estudiante. O sea, para mí como evaluador, lo más importante es que el estudiante aprenda, ¿sí? No necesariamente es que el profesor enseñe, sino que el estudiante aprenda, porque en mi mundo, lo que yo evalúo son aprendizajes y eso es muy importante para mí. Entonces, la verdadera pregunta es ¿cómo medimos esto? Particularmente conocimientos en mi caso. ¿Cómo lo hago? Y no solamente es cómo mido el conocimiento, sino cómo el conocimiento va creciendo a través del tiempo. Es decir, me interesa ver cómo va evolucionando un estudiante desde que entra a la carrera hasta que sale de la misma y para ello tenemos algunas cosas interesantes. La evaluación, pues obviamente es uno de los pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente cuando mido el aprendizaje, ¿sí? Y uno de los recursos que estamos utilizando en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud son los exámenes progresivos y, por otro lado, adaptativos computacionalmente. Es decir, dos recursos que estamos utilizando para poder de alguna manera ayudar al estudiante a darse cuenta de dónde está en cada momento de su historia, mientras va atravesando por la carrera de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces, nosotros hemos tratado de desarrollar estos recursos para que el alumno los pueda utilizar de la mejor manera a través de una computadora, es decir, lo que decía el doctor Gabriel, no voy a poner a un profesor a revisar exámenes, tampoco voy a poner a un estudiante a hacer un examen en papel, sino que lo va a hacer a través de una computadora. Para ello, tenemos el examen adaptativo computarizado. ¿Qué es esto? Pues es un examen que de alguna manera, fíjense, trata de aproximarse a las habilidades reales del estudiante. Es decir, a través de estímulos, que en este caso son los reactivos, me estoy aproximando a la habilidad real del estudiante. Y la ventaja que tiene esto, y lo van a ver ahorita en un ratito que les digo cuáles son las ventajas y desventajas, es que el alumno no le tengo que poner 200 reactivos, ni le tengo que poner 300 preguntas para poder saber en dónde está, sino a través de un algoritmo estoy tratando de acercarme a la habilidad real del estudiante. Y eso lo hago a través de un examen adaptativo computarizado. Pero también este examen, además de tener estas características, lo usamos históricamente, es decir, lo aplicamos 2 veces al año para que el alumno también vaya viendo su progreso a lo largo de la carrera con referencia en el egreso. Es decir, el examen que le aplico es un examen de grado, es decir, es un examen de graduación de la carrera de medicina particularmente. Pero el alumno lo comienza a contestar desde el primer semestre.
Espero, y esa es una esperanza, que con la gamificación del doctor Ricardo y con los virtual reality de la doctora Carmen, pues entonces el alumno me empieza a contestar de mejor manera los exámenes desde el inicio, ¿sí? Otra vez, porque yo no soy el que enseña, yo soy el que evalúo. Y como evaluador, lo que a mí me interesa es ver los productos de lo que hace el proceso de enseñanza para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Obvio, dentro del examen adaptativo y del examen progresivo hay un componente formativo, pero también hay un componente sumativo. Es decir, las dos cosas conviven para ayudar al estudiante a desarrollarse de la mejor manera. Sin grandes explicaciones ni complejidades, nada más vean esta gráfica y la línea verde es la probabilidad de contestar un reactivo. Obviamente, entre más a la derecha esté, más difícil es contestar el reactivo. Necesito una probabilidad mucho mayor para contestar un reactivo correctamente. Conforme esté más a la izquierda, es más fácil, es más difícil contestar el reactivo, porque menos gente lo contesta. Incluso, no sé si lo pueden observar allí, hay un punto 20 donde comienza la gráfica verde. Ese punto 20 es la probabilidad de contestar el reactivo por azar, porque traigo ganas. ¿Sí? Nada más, incluso puedo cerrar los ojos, A, B, C, D, lo que ustedes quieran, y ese es el punto 20. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el examen adaptativo con los estudiantes es ayudándolos a ubicarse respecto a un reactivo con referencia a una habilidad que es el eje de abajo. ¿Sí? Si lo quieren ver con respecto a un examen, esta sería la gráfica. Yo soy de las personas que nunca he estado de acuerdo con el 70, porque el 70 me parece un número arbitrario que nada tiene que ver con lo que realmente un estudiante puede estar logrando. Pero principalmente porque lo que le estoy aplicando, con lo que lo estoy estimulando, es esta gráfica. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de mis estudiantes van a estar hacia el centro, no en el 70. ¿Sí? Entonces voy a tener estudiantes que están muy a la derecha, claro, los mejores estudiantes. Voy a tener estudiantes que van a necesitar tomarse unas clases extras con el gamification del doctor Ricardo o con la realidad virtual de la maestra Carmen para poder lograr avanzar en su nivel de habilidad para contestar los reactivos o para contestar las preguntas que nosotros les estamos haciendo. Entonces, realmente, cuando nosotros ponemos un 70, lo que estamos haciendo es forzando a nuestros estudiantes a que se muevan a la derecha. Claro, eso es muy bueno porque finalmente el estudiante va a tener que prepararse con mayor profundidad para poder estar del lado derecho. No se les olvide que esto es referenciado a una población en la cual lo que yo tengo es lo que está ahí. Es decir, voy a tener alumnos que van a estar del lado izquierdo, voy a tener alumnos que van a estar del lado derecho y voy a tener alumnos que están en el centro. Por eso hasta cierto punto me gusta un poco lo que hacen los americanos con su sistema de evaluación. Si se acuerdan, el A, B, C, D y el F, que es fail. A, B, C, D es pasar y el F es fail. Y ellos lo que hacen es exactamente esto. Le asignan a cierto grupo de la distribución una A, luego una B, luego una C, luego una D, y luego ya deciden a quiénes les van a decir que pues no pasaron. Técnicamente lo que recibe un alumno es eso. Alguien me dice, es que es muy importante la retroalimentación. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque como parte del proceso de evaluación, tengo que saber dónde estoy. Y aquí es la parte formativa de este examen adaptativo. Como se lo aplicamos 2 veces al año durante 6 años, o sea, 12 veces durante toda la carrera, el alumno va a tener una historia que tiene que contar. Esta gráfica lo ubica con referencia a su propio grupo. En algunas cosas está por encima del promedio de su grupo, en otras cosas está por debajo, en otras cosas está en medio, pero ese es alimento para su reflexión, es decir, él tiene que reflexionar
con respecto a sus resultados. Obviamente, una de las cosas más importantes, ahora que estamos en el modelo TEC 21, es que los mentores, los tutores o los asesores van a tener que ver esta información para poder retroalimentar al estudiante de la mejor manera posible. Oye, ¿sabes qué? ¿Vas bien? ¿Vas mal? Fíjate dónde te está yendo mal. No te estás sabiendo mucho del páncreas, entonces hay que estudiar el riñón o hay que estudiar más sobre el esqueleto, etc. Esta es la historia que cuenta el estudiante con el examen adaptativo computarizado. Durante todos sus semestres lo hemos estado aplicando el examen. Entonces el estudiante lo que está viendo en su historia, ¿sí?, es dónde está en un momento dado, si está por encima del grupo general o por debajo o está en medio. Obviamente todos soñaríamos con que todos nuestros estudiantes al menos estuvieran en el azul, es decir, en la parte normal, en la parte más aceptable del desarrollo de un estudiante. Claro, también queremos tener estudiantes en la parte amarilla y poquitos estudiantes en la parte roja, que es la de abajo. Los beneficios de estos tipos de exámenes adaptativos que nosotros utilizamos, pues es obviamente menos tiempo, menos costo, se personaliza. Yo se lo puedo aplicar a los estudiantes y está el estudiante aquí, y, Gabriel es un estudiante, yo soy otro, estamos con el examen y estamos juntos. ¿Por qué? Porque el examen es personalizado, o sea, no es un examen donde vamos a contestar las mismas preguntas. Gabriel tiene una pregunta que va a medir su habilidad, que no es la misma habilidad que yo tengo. Quizás en algún momento por la pobreza o riqueza del banco de reactivos nos toque un reactivo igual, pero eso es bastante, puede suceder, pero ¿qué significaría eso? Entonces, es tan personal el examen que lo pueden tomar en cualquier momento y en cualquier hora. Incluso si lo hacemos en el nuevo modelo, el alumno puede estarlo tomando hasta en su casa. Reduce costo y nos ahorra mucho papel porque el alumno lo presenta en la computadora, obviamente, y lo más relevante para mí es que el alumno sale del examen y ya tiene su resultado. No lo quise poner ahí porque es una hoja más o menos, es una cuartilla y no me cupo, pero recibe una cuartilla de reporte donde le dice, mira, tu resultado aquí y allá es tal y tal y tal, y el alumno tiene que hacer una reflexión. Yo creo que lo más relevante es cómo vamos a acostumbrar a nuestros alumnos a reflexionar sobre sí mismos, que creo que es uno de los compromisos que deberíamos tener, tanto en el modelo que está cerrando como en el modelo que estamos abriendo. Es decir, ¿cómo le decimos al alumno que se tiene que acostumbrar a reflexionar sobre su actuar académico para que entonces todos estos recursos que le estamos dando realmente tengan sentido? Y de presente al futuro, nosotros seguimos aplicando exámenes de este tipo por computadora y adaptativos. Por un lado tenemos los de ciencia básica y de ciencia clínica, que no son adaptativos, pero son en computadora, son exámenes que dan una retroalimentación inmediata. Bueno, no tan inmediata porque ahí es un reporte que se entrega el siguiente día, pero vamos, hay un reporte bastante detallado del desempeño y el alumno lo puede utilizar. Seguimos utilizando el examen progresivo en conjunto con la Universidad de Maastricht para poder evaluar a nuestros estudiantes, y el compromiso que al menos yo tengo como parte del equipo del centro de evaluación de la escuela es que los exámenes que estamos utilizando en el modelo TEC 21 a la larga se tienen que convertir, ya son progresivos porque evalúan el final del semestre desde el principio, pero queremos convertirlos en el corto plazo, lo más rápido que se pueda, en adaptativos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que el alumno, al enfrentar un examen, no tenga que responder 300 preguntas, sino pueda responder las necesarias para ubicar el nivel en el cual está el estudiante. Obviamente esto requiere un reto grande porque esto no es automático, hay un trabajo que hacer, se requieren bancos de reactivos, hay que calibrarlos y hay que tenerlos suficientes para que funcione esto, y esto es un reto que tenemos en los siguientes 2 o 3 años. El reto es grande, como dice al final, el reto es grande, pero los beneficios son bastante mayores. Gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas felicidades por la explicación. Entiendo que me gustó tu aproximación de cómo es un proceso y al final ver el resultado. Y en esa punta del resultado es donde precisamente el equipo de evaluación está trabajando. Claro. También quisiera mencionar al doctor Ismael Piedra, que está justo liderando el proceso para trabajar hacia lo que es Modelo TEC 21 y una evaluación que incorpora precisamente evaluar y ver cómo están avanzando los estudiantes. Veo que en todos de alguna u otra manera mencionan el tema de retroalimentación. Lo que entiendo es como que buscan que las retroalimentaciones cada vez sean inmediatas, cada vez sean más próximas al proceso de aprendizaje, de acuerdo a lo que veo que compartan. Hay muchísimas preguntas, también hay algunas felicitaciones que se las quiero compartir. Angélica Navarro dice, grandes maestros, grandes experiencias, muchas felicidades. También tenemos por aquí, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, felicidades por la pasión para mejorar los procesos educativos. Entonces, y nos dicen qué les motiva a innovar en el proceso educativo y qué retos profesionales les ha implicado. El doctor Vargas nos compartió un poco, no sé si los demás quieran compartir también algo de lo que implica personalmente incorporarse con estos retos. Pues la tecnología existe, la tecnología arrasa y no hay manera de evitarla o de ignorarla. Y dos, pues decimos jugando y no, los futuros profesionales de la salud nos van a atender, más vale que estén bien preparados, ¿no? Eso nos motiva mucho. Bueno. Eso es muy buena. Hay varias preguntas, por ejemplo, en el tema de experiencia inmersiva. Nos preguntan, ¿qué reto implica el diseño de contenidos? ¿Y qué se debe considerar para el diseño de este tipo de recurso? Contenidos gráficos, interacción. Y también pregunta cómo se podrían conseguir que los alumnos con el apoyo de recursos inmersivos transiten en la mejor comprensión de temas abstractos, como habilidades de pensamiento superiores como evaluación y creación. Profesora. En la experiencia que tuvimos, realmente fue un reto hacerlo. Los encargados de diseño y de volverlo real, pues son el equipo de Ana Gaby. Y realmente para nosotros, del lado de los profesores, pues nos implicó sentarnos con ellos mucho tiempo y hacerles primero entender de lo que se trataba. Y cuando digo de lo que se trataba, es que las personas que se encargan de diseño, programación, logren entender algo que es ajeno a ellos. Realmente admiré y aprecié muchísimo la disponibilidad que tuvieron para comprender un tema que para los que están presentes y son de estas áreas saben que no es nada sencillo. Los chicos que se encargaron de esto son personas que están en un área completamente ajena y tuvieron toda la disponibilidad de comprender el proceso, pues sin comprenderlo no lo hubieran podido hacer real. Entonces implica reto desde esa parte, desde pensarlo, cómo piensas que puede ser y transmitirles a ellas las ideas para que lo puedan realizar. Obviamente nosotros no tenemos la menor idea de cómo se hace que se mueva una figura de un lado a otro, cómo se lanza del otro lado. Ellos son los que tienen todos los recursos tecnológicos para el desarrollo, pero nosotros como profesores tenemos que transmitirles con mucha claridad lo que pretendemos que pueda hacer el recurso que están diseñando. El trabajo fue intenso porque puedo equivocarme con tiempos, pero creo que fueron alrededor de 3 meses como máximo lo que llevó volverlo real, pero lógicamente con muchas horas de trabajo. Y luego el tener al estudiante en esa inmersión y llevarlo a que la actividad se vuelva algo útil en el sentido de comprender lo que está ahí, pues fue otra parte del trabajo fuerte que en compañía con algunos profesores pensamos en cómo podría hacerse real considerando espacios y recursos. No podemos dejar de lado eso porque pues a mí me hubiera encantado empezar con una actividad de individuo por individuo con su casco, pero tampoco disponemos de tanto recurso económico como para tener 20 o 30 cascos disponibles en un espacio. Entonces es lo que tenemos, lo que queremos y empatar con eso. La verdad es que la experiencia ha sido grata, sí es mucho reto como lo decían personalmente,
y lo podemos, creo, aún mejorar. Gracias. También tenemos preguntas para el tema de entornos clínicos. Dice que si se tienen resultados de los alumnos en mejora del desempeño, en los resultados de los alumnos se refieren al PREM. Al PREM. Sí, ¿qué resultados nos ha dado este proyecto del PREM en los alumnos que lo han experimentado? Bueno, el PREM ha girado mucho, les voy a decir, del modelo inicial, que era un modelo donde el alumno estaba... Probablemente valga la pena que es un poco de, nos escucha ¿Qué gente es el de PREM? diferentes disciplinas y nos escuchan de diferentes escuelas, incluso fuera del Tecnológico de Monterrey. Entonces, si pudieras explicarnos un poquito para qué es el curso del PREM y qué es lo que los alumnos necesitan, por qué lo necesitan tomar. El PREM es un diplomado, es el diplomado de preparación para examen de residencias médicas. Entonces, para que tengan una idea del entorno, en México, hasta el año pasado presentaban aproximadamente 80,000 personas un examen para tener la oportunidad de hacer una especialidad. 45,000. ¿45? Sí. Bueno, me la bañé, bueno, 45, pero había entonces 8,000 plazas, ahí es donde me confundí con el número. Bueno, o sea, estás hablando de que aproximadamente, no sé, solamente una cuarta parte, a lo mejor, o un poquito menos de la cuarta parte puede aspirar a terminar su carrera, hacer el servicio social y entonces presentar el examen y poder entrar en México a hacer una especialidad. Eso hace que busquemos la manera de generar un curso para que hagas un repaso de todas de toda la carrera, vamos a decir, del aspecto clínico que es la parte que se explora dentro del examen de residencias médicas, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, de reforzar los conocimientos. Los resultados, quería decir que han variado mucho y ahorita precisamente esta semana, hoy empezó el examen nacional y va a terminar el domingo y empezó siendo un curso que era presencial y que se transmitía para aquellos que se encuentran fuera de Monterrey, haciendo el servicio social, que son los que van a presentar el examen y estaban en áreas rurales y entonces lo veían de manera presencial a distancia y luego contestaban sus preguntas y tenían su bibliografía, ¿no? Ha ido virando y nuestros alumnos han ido virando tanto que al momento actual casi no tenemos alumnos de manera presencial. Es un curso que se da, un diplomado que se imparte todos los sábados en la mañana y ahora resulta de que tenemos más conectados en línea porque tenemos una plataforma más atractiva, porque tenemos algo donde si tú no pasas ese quiz o ese examen que corresponde a tal tema, pues no puedes avanzar al siguiente. Puedes ir a presenciar la imagen, o sea, la plática del profesor, del experto, pero pues no vas a poder presentar el quiz y no vas a poder avanzar en tu estudio y no se va a abrir la siguiente parte, ¿no? Bueno, todo ese preámbulo es para decirles que hay gente que viene de la UNI, que viene de la UDEM, que viene de otras universidades del país. No tengo ahorita el recuerdo del porcentaje de los alumnos que han pasado. Tenemos calificaciones que van de muy bajitas de universidades fuera del país, quiero decir, del sur del país, hasta calificaciones muy altas, de las más altas que hemos tenido dentro de nuestros alumnos. Y hoy precisamente, vuelvo a decirlo, estamos a punto el lunes de empezar el escaneo de las calificaciones con el nuevo modelo. Entonces, ¿sirve? Sí, sí sirve. Sí, a lo mejor ese es el objetivo de la pregunta. Saber si el PREM sirve. Sí sirve. Sirve, pero sirve cuando has cumplido con todas estas otras cosas que tenemos por aquí. Cuando el maestro Góngora te ha puesto esos exámenes progresivos y has visto que finalmente alcanzaste cierto nivel y que quiere decir que sí estudiaste y que sí participaste y que sí aprendiste, entonces sí te sirve para reforzar los conocimientos, porque algo de lo que es muy importante mencionar es que está bien demostrado que para poder pasar un examen de este tipo tienes que aprender a contestar preguntas. Y este tipo de curso te enseña a contestar preguntas. Entre lo que el maestro Góngora hace y lo que nosotros hacemos, poniéndoles preguntas y no puedes pasar hasta que no las hayas contestado correctamente, sí sirve. Esperamos que los resultados que tengamos la próxima semana sean mucho mejores a los que hemos tenido antes, ¿verdad? Gracias. También tenemos preguntas sobre el tema de evaluación. Bueno, esta creo que la contestaste de alguna manera. ¿Qué reto implica al docente crear este nuevo tipo de exámenes? ¿Cómo impacta al estudiante este tipo de evaluación?
Y también nos pregunta, ¿han pensado en cómo los resultados de la prueba relacionarlos con recursos de estudio o recomendación de asesorías? Son muchas. El primero, el reto es grande porque… Perdón, el reto es grande porque los bancos tienen que ser extensos. Es decir, para poder evaluar un estudiante necesito tener reactivos desde los muy difíciles hasta los muy sencillos. Tiene que haber toda la gama de reactivos. O sea, las propiedades psicométricas de un reactivo deben de estar calculadas de la mejor manera posible para tener esa riqueza de posibilidades. Obviamente para ello necesito un banco fácil, te los digo de antemano, de 300 reactivos. En el examen de progresivo tenemos 600 reactivos disponibles. En el examen, cabe decir en este momento que, por ejemplo, el equipo que estamos en medicina, ahorita trabajando, fue el equipo que convirtió la PAEP, que es el examen de admisión a posgrado, de un examen de 5 horas a un examen de 2 horas, hora y media. Es decir, lo convertimos de un examen que era poner preguntas, de que te daban horas y horas para contestar, que eran como 5 horas, y ahorita lo presentan porque es adaptativo, lo convertimos en adaptativo, y entonces ese examen se contesta en 2 horas o menos, dependiendo de cada estudiante. Entonces, para hacer ese tipo de bancos sí se requiere de un trabajo arduo por parte de los profesores. Por eso el proyecto de los exámenes progresivos que estamos poniendo por semestre, a la vuelta de 2 años, quizás un poquito menos, un poquito más, dependiendo del trabajo de los profesores, nosotros lo podamos convertir en examen adaptativo, el examen que le ponemos a los estudiantes. Pero sí es un trabajo arduo. La segunda pregunta era… No, que si han pensado en cómo conectar los resultados. Obviamente, como nosotros nos encargamos de la evaluación, nosotros entregamos los resultados y los resultados se le dan al estudiante y con frecuencia a los profesores. Entonces, no hemos todavía conectado esa parte para poder ayudar a los profesores a tener mejores intervenciones. Pero es obvio que en la actualidad, con el examen en línea progresivo del modelo TEC 21, los profesores ya reciben esta información y los mentores y los asesores académicos van a tener un contacto mucho más directo con los alumnos para poder empezar a tomar decisiones. Entonces, desde el modelo TEC 21 ya lo estamos haciendo, o sea, conectar la información con los profesores para que entonces ellos puedan ayudar a los estudiantes a tener mejores estrategias para mejorar el aprendizaje. En el modelo anterior, la información es un poco más directa para el alumno y solamente si lo solicita con el profesor. Gracias. Quería pues un poco invitarlos un poco a la reflexión. Mucho de la tecnología, cada vez que se incorpora una mejora tecnológica, se ha conectado con temas como se vuelve frío o se separa, ¿no? Bueno, ahora en lugar de tener una relación personal, pues estamos a través de un medio que se interpone entre un individuo y otro. Igual tenemos el tema profesor-alumno o a lo mejor médico-paciente o estudiante-paciente-alumnos, el trinomio entre lo que sucede en educación médica. Y pues dicen que, bueno, acercamos pero distanciamos. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué tanto la tecnología nos puede alejar? Hablabas también, doctor, al principio mucho del tema de las humanidades y de la importancia de desarrollar estos principios fundamentales. También abrí la sesión diciendo que para nosotros es muy importante centrar todo el aprendizaje en el paciente y centrarlo en la persona. Entonces, ¿qué opinan de los riesgos? ¿O ha sucedido, no ha sucedido, puede llegar a suceder más en el futuro? Pues sin duda no metemos tecnología a un modelo antiguo, estamos cambiando todo, ¿no? Y los modelos actuales, TEC 21 habla mucho de lo que viene siendo el mentoreo y sin duda alguna es un acierto. Ahora hemos tenido los profesores que de hecho están más horas presentes
Antes estábamos alejados del alumno porque estábamos preparando material, preparando exámenes, y ahora estamos presentes con ellos, dándoles asesorías, y nos damos cuenta que mucho es exactamente lo que está diciendo, que el alumno se sienta atendido, que se sienta parte de este modelo. Si ponemos tecnología, probablemente es para ahorrar tiempos que el alumno, como bien dice el doctor Gabriel, estábamos sentados o leyendo por muchas horas. Ahora lo tienen que seguir haciendo, pero les pedimos que lo tengan con la idea de hacer un proyecto, de resolver un problema macro, y las dudas vienen y las pueden resolver en persona. La tecnología se pone, pero esto va cambiando. Sin duda alguna, la tecnología se puede usar para acercar, hay que buscar cómo nada más. Profesora Rosy. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Ricardo. La tecnología hay que utilizarla para agilizar y facilitar el entendimiento de contenidos. En cuanto al acercamiento que estamos teniendo ahorita en TED 21 con la asesoría de los retos y el mentoreo, creo que estamos teniendo mayor contacto con el estudiante y nos permite acercarnos a las necesidades que él tiene. Precisamente en los retos estamos aplicando esos conocimientos que se están adquiriendo por el estudiante, entonces creo que se trata del cómo lo hacemos. La tecnología es un aliado y no tiene por qué ser algo que nos distancie del acercamiento con el estudiante. Gracias. Doctor Vargas. Híjole, yo creo que es que dijo lo justo, o sea, no es que nos distancie, sino simplemente el cómo lo haces. Si tú no tienes la intención realmente de retroalimentar al alumno, o sea, puedes ser sumamente frío y decir, aquí está el examen y se acabó, ¿verdad? Y sacaste 78 y punto. O sabes qué, te acabo de evaluar aquí en Territorium y te fue mal, ¿verdad? Y no te retroalimento en persona. El ejemplo más creo adecuado ahorita para hablar sobre acercamiento sería los procesos de simulación, donde pones detrás de la pantalla a alguien que te narra un caso de un paciente con un muñeco, y ese muñeco representa la enfermedad, y entonces un grupo de alumnos trata de resolver el problema y lo resuelve o no lo resuelve, e inclusive el muñeco puede hasta morir ahí, ¿verdad? Y al final de haber estado trabajando con eso, tú vas y te acercas con el grupo de estudiantes y haces un debriefing y platicas acerca de qué pudiste haber hecho mejor o no. Entonces, eso favorece el acercamiento. Yo definitivamente creo que si lo aplicamos, pero no nos olvidamos de nuestro papel de profesores, pues no tiene por qué alejarnos, nos va a facilitar la vida. Perfecto. José Juan. Creo que aquí el problema, desde el punto de vista de la evaluación, sería cómo conecto los resultados de evaluación con el estudiante y con sus profesores o con sus asesores. Es decir, otra vez, si no convencemos al estudiante de que el proceso de aprendizaje, de que el proceso de evaluación y el proceso de enseñanza son cosas sobre las que hay que reflexionar, va a estar muy difícil. Y sobre todo, si esa reflexión no la acompañamos con visitas a tu mentor, a tu tutor o a tu profesor, para que esto se haga más cercano. Si todo lo dejamos en el ámbito de la computadora, pues es como estar viendo la televisión, es decir, pues, me puede provocar cualquier sensación o cualquier actitud. Pero si eso lo conecto con personas, es decir, tengo un problema con una evaluación y la puedo discutir con mi profesor Gabriel, pues entonces ahí es donde empezamos a conectarlo. Yo creo que el error que pudiéramos cometer es dejarle a la tecnología todo. Es decir, todo lo tiene que hacer la tecnología. No, la tecnología otra vez es una herramienta, y es una herramienta del proceso de enseñanza, del proceso de aprendizaje y del proceso de evaluación. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a querer deshacernos del trabajo. Creo que ese es uno de los peores enemigos de cualquier persona que quiere utilizar tecnología, cuando lo piensa como un recurso para deshacerse del trabajo. La realidad es que no es así. O sea, cada vez que yo evalúo, me preocupo. Cuando yo tengo los resultados psicométricos de un examen,
tengo que discutirlo con Ismael o con Silvia o con alguien, porque a mí me preocupa eso, porque tengo que transmitir lo que sucedió. Pero si yo dejo nada más el resultado que se lo dé al estudiante y me olvido de todo, pues entonces se pierde esa posibilidad de acercar al estudiante con una persona. En conclusión, son recursos que tenemos que utilizar para acercar a las personas, y las personas son profesor, estudiante y los que estamos alrededor del proceso de esa relación. Muchas gracias por compartir sus impresiones. Estamos casi a punto de cerrar. No sé si aquí en el público hubiera alguna pregunta para nuestros panelistas. ¿Están muy serios? Están dormidos. Y bueno, voy a tratar de… Sí. Vamos a entregarte el micrófono para que nos puedan escuchar. Gracias. Yo mencionaba que una felicitación por sus avances, o sea, realmente el estarse preocupando por el estudiante en un mejor entendimiento, yo creo que es demasiado importante para un estudiante, ¿no? Yo estudié nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría también, y creo que me hubiera gustado muchísimo tener esos avances que ahorita los alumnos están experimentando. Pero bueno, felicidades. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, voy a recapitular un poco. La profesora Rosa del Carmen nos compartió cómo aprender temas sumamente abstractos a través de la tecnología inmersiva. Esta tecnología es algo pues que está ahorita como una alta tendencia dentro del aprendizaje. Si bien empezó como un recurso solamente de estudio, bueno, ahora creemos que podemos llevarlo en la universidad, la educación superior, no nada más como juego. El doctor Ricardo nos compartió también una tecnología que ha estado aplicando para acercar a los alumnos a más recursos didácticos a través de lo que son los casos que están en línea y que les permiten de una manera bastante autodirigida ir avanzando en diferentes temas. El doctor Gabriel Vargas nos comparte cómo los entornos clínicos, lo cual tiene un nivel alto de complejidad porque ahí tenemos un espacio de autenticidad, de alta autenticidad, un espacio real donde se atienden a pacientes, pero ahí mismo coexisten alumnos de diferente nivel dentro de lo que es la educación. O sea, tenemos alumnos de quinto año, residentes, médicos, y bueno, dentro de esa complejidad pues también se incorpora la tecnología para facilitar el aprendizaje, la discusión y la reflexión de diferentes casos clínicos, así como una herramienta que nos permite mejorar el nivel de desempeño en un examen sumamente competitivo, lo cual es bastante apreciado por las nuevas generaciones. Y por último, José Juan nos compartió una tecnología adaptativa, la cual favorece tener claridad sobre el desempeño del alumno y tener una retroalimentación inmediata sobre su nivel de avance a diferentes intervalos durante su carrera, pudiendo tener conocimiento de su trayectoria, compararse contra sí mismo y contra los demás. Cada uno de estos esfuerzos son solo algunos de los que tenemos dentro de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Puedo compartirles gustosamente que prácticamente cada profesor tiene una experiencia propia que sin duda alguna lo lleva al aula, lo lleva al hospital, lo lleva a su entorno clínico, y pues está, como ahorita bien lo compartían, tratando de favorecer el aprendizaje, tratando de tener unas nuevas generaciones de profesionales de la salud. Y bueno, les agradecemos a todos por este tiempo, por el espacio, Maribel, para compartir este momento. Gracias. Al contrario, Silvia, muchísimas gracias a ti, a Gabriel, José Juan, Ricardo y Rosa del Carmen. Su exposición ha sido muy valiosa. Les agradecemos mucho que nos compartan lo que están haciendo en la Escuela de Medicina, como tú dijiste, un pedacito de lo que se hace en la escuela, de lo mucho, porque sabemos de que hay experiencias muy ricas en toda la escuela. La verdad es muy satisfactorio, como comentaban aquí, el escuchar todo esto que están haciendo centrado en el estudiante, que al final viene a impactar en el paciente, ¿no? Entonces, al final nosotros también como pacientes nos sentimos tranquilos de que en la Escuela de Medicina se hagan muchísimas cosas, pues por mejorar a nuestros médicos al final. Bueno, pues muchísimas gracias. Los invitamos a seguir compartiendo sus experiencias a lo largo de este recorrido y los esperamos hoy por la tarde a las 16 horas en la conferencia magistral Retos de la Tecnología en un aula de negocios a cargo de la Escuela de Negocios. Dicha conferencia se transmitirá desde la sala 3 del piso del edificio Sedes en esta sala, y también podrán seguirla a través de Livestream.
Sigan siendo parte de esta celebración y los esperamos en las siguientes conferencias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias.